Hola a todos, hoy vamos a ver sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a trabajar con un sistema inercial de coordenadas cartesianas. Para ello vamos a dibujar un sistema cartesiano. El sistema cartesiano consta de tres ejes, X y Z. Tenemos el versor Y, le da el sentido positivo al eje X, el versor J le da el sentido positivo al eje Y y el versor K le da el sentido positivo al eje Z. Los versores IJK conforman lo que se denomina la base cartesiana. En este caso trabajaremos con un sistema inercial con origen en el punto O. Sea una partícula moviéndose en el espacio, sea esta la trayectoria que describe, la posición de la partícula P en el espacio vendrá dada por el vector posición R de t. Es la posición de la partícula P, que es función del tiempo, y es un vector que con origen en O me da la posición del punto P. Las componentes de este vector serán X de t en Y versor más Y de t en J versor más Z de t en K versor, donde X de t, Y de t, Z de t son las componentes, ¿sí? Esta es X, esta es X, esta es X de t, esta es Y de t y esta es Z de t. Cada una de ellas en las componentes de Y versor, J, o sea, multiplicando cada una de ellas por los versores IJK me dan las componentes cuya suma vectorial me da el vector posición R. La intensidad de este vector la obtenemos a través del teorema de Pitágoras en el espacio, donde R es la raíz de X de t cuadrado más Y de t cuadrado, ¿sí? Más Z de t cuadrado. Teorema de Pitágoras en el espacio. Este vector, el vector posición, irá variando. Entonces, la variación de ese vector me va a dar el vector velocidad, que también será función del tiempo, y el vector velocidad, como función del tiempo, lo obtendremos como la variación temporal del vector posición R, es decir, la derivada temporal del vector posición R, y esta derivada será evaluada en el sistema inercial X y Z, en el sistema cartesiano X y Z. Por lo tanto, tendremos que derivar este producto, el producto de X por Y, más la derivada del producto de Y por J, más la derivada del producto de Z por K. Entonces, derivando, la derivada del primero es X punto de T en Y versor. Ahora tendría que hacer X de T por la derivada de Y versor, pero por tratarse de ser un sistema cartesiano inercial, la derivada de Y versor es nula. Por lo tanto, no lo escribo. Más, acá me queda Y de T en J versor, más, nuevamente, la I de T multiplicada por la derivada de J versor, por ser un sistema cartesiano inercial, es nula. Así que seguimos. Y esto es Z punto de T en K versor. Entonces, X punto de T constituye la componente en X de la velocidad. Y punto de t constituye la componente en y de velocidad y z punto constituye la componente z de la velocidad. Estas tres componentes son perpendiculares, por lo tanto, para encontrar la intensidad de la velocidad,
recurrimos al teorema de Pitágoras en el espacio y esto es, b será bx al cuadrado más by al cuadrado más bz cuadrado. Y de esta forma obtengo la intensidad de la velocidad. Y con esta expresión obtengo el vector velocidad de la partícula. La velocidad como función del tiempo también podrá ir variando, entonces así definimos el vector aceleración como función del tiempo, que será la derivada temporal del vector velocidad de t, derivada evaluada en el marco inercial x y z, en el marco cartesiano x y z. Entonces derivando, si derivo esta expresión, esto es x dos puntos de t en I versor. Nuevamente, acá sucede lo mismo. Como I y JK son versores solidarios al sistema cartesiano inercial, tienen derivada nula. Por lo tanto, tengo que derivar únicamente el coeficiente que acompaña al vector, al versor. Entonces es x dos puntos de t en I versor más I dos puntos de t en J versor más Z dos puntos de t en K versor. A x dos puntos de t lo podemos pensar como v sub x punto, ¿sí? Y esto es la componente de aceleración a sub x. A y dos puntos de t lo podemos pensar como v sub i punto y esta es la componente de aceleración de la partícula en i. Y a z dos puntos de t como v sub z punto y esta es la componente en z de la aceleración de la partícula. Si yo quiero el vector aceleración como función del tiempo, utilizo esta expresión. Y si quiero la intensidad de la aceleración, bueno, aplico teorema de Pitágoras en el espacio y esto es ax cuadrado más a sub i cuadrado más a sub z cuadrado. Acá es importante observar lo siguiente. Nosotros derivamos la componente en x del vector posición y obtenemos la componente en x del vector aceleración. Y si derivamos la componente en x de la velocidad, obtenemos la componente en x de la aceleración. En sistema de coordenadas cartesianas, esto es en el único sistema en el que esto es posible de ser hecho. Visto desde otro punto de vista, si nosotros conocemos la aceleración en x de la partícula, integrando podremos obtener la velocidad en x de la partícula. Integrándola, convenientemente, encontraremos la componente del vector posición en x. Acá tenemos un mecanismo plano que constituye en una guía que tiene aproximadamente esta forma, cuya ecuación para este sistema de coordenadas cartesianas es y cuadrado igual 4x. Este cursor está enhebrado en la guía curva y a su vez está enhebrado en la guía ranurada vertical. Esta guía ranurada vertical se mueve horizontalmente con un eje y se mueve de forma controlada. Entonces, se sabe que la posición x de la guía que se mueve vertical, este x es 4t cuarta. 4t cuarta y esto viene dado en metros. Es decir, tengo la x de t del movimiento de esta guía vertical. Pero a su vez el cursor A está obligado a moverse no solo dentro de esta guía ranurada vertical, sino está obligado a moverse en esta guía curva además.
Queremos encontrar la velocidad y la aceleración para un determinado tiempo. Entonces, a partir del origen, este es el vector posición del cursor A en una posición genérica de su movimiento. Vamos a suponer que se inició acá y se está moviendo en la horizontal. Entonces necesito escribir al vector posición. Entonces, el vector posición como función del tiempo. El vector posición como función del tiempo sabemos que es x de t en y versor más y de t en j versor. X es este, porque la partícula se mueve obligada a moverse en esta guía vertical. Y el y me lo da este vínculo, que es esta curva. Entonces, fíjense que de acá puedo despejar el y. El y es 4x, paso la raíz al otro miembro, y esto es 2 por raíz de x. Entonces tengo el x de t y el y de t cuando sustituya este x aquí. Entonces, el y de t es 2 veces la raíz de x, y x es 4t cuarta. Entonces, bueno, el y de t, el 2 sale afuera, 2 por 2, 4t cuadrado. El y de t es 4t cuadrado y el x de t 4t cuarta. Ahora sí, sustituyo en el vector posición y el r de t será x 4t cuarta en y versor, más el y de t, que es 4t cuadrado en j versor. Conocido el vector posición, bueno, esto está dado en metros, porque esto está dado en metros aquí, la x, por lo tanto, al sustituir la x acá, bueno, me queda esto en metros. Entonces, este es el vector posición en función del tiempo, escrito en coordenadas cartesianas. El vector velocidad lo obtendremos, el vector velocidad como función del tiempo lo obtendremos como la variación temporal del vector posición derivada evaluada en este sistema inercial, en el que, por ser inercial, las derivadas de los versores i y j es nula. Entonces esto es, tengo que ir derivando, recuerden que esto en forma genérica es x punto de t en y versor más y punto de t en j versor. Bueno, recuerden que el punto es la deriva temporal. Entonces, la velocidad como función del tiempo será x punto de t. Tengo que derivar 4 por 4, 16. Perdón, esto no es t, no es x, es t. Estoy derivando en t. Entonces, 4 por 4, 16 t cubo en y versor más 8t en j. Y esto, si el vector posición está dado en metros, esto es en metros sobre segundos. Y el vector aceleración, como función del tiempo, vimos que es x 2 puntos de t en y versor más y 2 puntos de t en j versor. Derivando, seguimos acá, el vector a de t será 16 por 3, 48, t al cuadrado en y versor, porque tiene derivada nula, más 8, estoy derivando en t, en j. Entonces, me faltan las unidades, esto es en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tengo posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Si queremos conocer
la velocidad y la aceleración en función del tiempo, tengo que sustituir un dado tiempo, aquí, aquí, y tengo el vector velocidad. Y sustituir, bueno, aquí porque este es constante, esta componente, y tengo la aceleración para ese tiempo dado. Si yo quiero las intensidades, ¿sí? Recuerden que las intensidades, aplico Pitágoras, la intensidad de la velocidad será v sub x cuadrado más v sub y cuadrado. Y la intensidad de la aceleración será la raíz de a sub x cuadrado más a sub y cuadrado. Vamos a hacer una modificación ahora a este problema y vamos a indicar, vamos a modificar ahora el problema. Vamos a indicar que no conozco la posición esta x no la conozco. Pero sé que esta guía vertical se mueve con una velocidad v0 conocida, constante. v0 constante. Para este nuevo requerimiento quiero hallar el vector velocidad y aceleración de la partícula. Tengo que volver a construir el vector posición, pero con esta nueva información. Entonces, esta velocidad con que se mueve la guía vertical es la velocidad horizontal que tiene la partícula. Por lo tanto, vamos a borrar aquí y vamos a borrar, bueno, en realidad vamos a borrar todo porque es otro problema. Bueno, entonces, yo sé que conozco la componente de velocidad horizontal, es decir, que conozco v0 y por definición esto es dx sobre dt. Entonces de acá puedo decir, bueno, escribo dx es igual a v sub 0 dt y puedo integrar a ambos miembros esta expresión. Integro entre un x0 y x, integro entre un tiempo inicial y el tiempo. Los límites de integración tienen que representar las condiciones iniciales del problema. Entonces vamos a establecer condiciones iniciales. Vamos a suponer que en t igual a 0, esta guía vertical se encuentra acá, en x igual a 0. Y a partir de ahí se empieza a mover con esta velocidad horizontal o velocidad constante, v0. Entonces, en el instante inicial, en t igual a 0, x es 0. Entonces, entre x0 y x, y el tiempo inicial, ponemos el contador del tiempo en 0. Entonces, esta expresión integrada me dice que x, que resulta ser la x de t, es v0 por t. Entonces, ahora tengo la componente en x del vector posición. La componente en y sale igual que hoy, ¿sí? Y es 2 veces la raíz de x. Entonces, el y como función del tiempo es 2 veces la raíz de v0 t. Entonces ahora tengo x de t y de t. Entonces puedo escribir el vector posición. Entonces, el vector posición como función del tiempo será x de t en inversor, v0t en inversor, más y de t, que es 2 raíz de v0t en j versor. Vamos a dar valores numéricos. v0 vamos a darle 4 metros sobre segundos. Entonces, reescribimos el vector posición, r de t, será 4t en y, 4t en inversor, más 2v0. v0 es 4,
sale como fuera de la raíz como 2. Por este 2 es 4. Me queda 4 raíz de t en j. Y esto me va a dar en metros. Queremos calcular la velocidad y la aceleración para un tiempo de 0,5 segundos. Entonces, derivando, calculamos la velocidad. El vector velocidad será la derivada temporal del vector r de t, derivada evaluada en el sistema x y z. Y si derivo, esto es 4 en inversor más 4, la derivada de la raíz es 1 dividido 2, la raíz de t, en j versor. Y esto me da en metros sobre segundos. Bueno, acá este 2 se puede simplificar y se me transforma en 2. Entonces, el vector velocidad en t igual 0,5, hay que sustituir 0,5 acá. Me queda 4 en i más 2 dividido la raíz de 0,5 en j. Bueno, y esto es 4 en i, y el valor de eso es 2,83 en j. Entonces, el vector velocidad en t0,5 es este. Y si yo quiero la intensidad del vector en t0,5, bueno, la intensidad será por Pitágoras 4 al cuadrado más 2,83 al cuadrado. Esta es la intensidad de la velocidad. Y este valor es 4,90. 4,90 metros sobre segundos. Si nosotros vamos a graficar la velocidad, vamos a graficar la velocidad. Tiene dos componentes. Bueno, acá la escala hay que ver cómo me da, pero bueno, la velocidad es tangente a la trayectoria, entonces esta es la velocidad. Y las dos componentes que bueno, me están dando fuera de escala en t0,5 son 4 en inversor y 2,83. No me da muy bien la escala gráfica, pero bueno, esta es la componente que es v sub x y esta es la componente v sub y. Esta es la que vale 4 y esta es la que vale 2,83. Esto es para el instante t 0,5 segundos. Para encontrar la aceleración, el vector velocidad lo tenemos, en forma genérica, lo tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en función del tiempo. El vector velocidad en función del tiempo lo tenemos ahí. Entonces, la aceleración como función del tiempo es la derivada temporal del vector velocidad cuando está en función del tiempo, como función del tiempo, derivada evaluada en el sistema x y z. Cuando derivo, bueno, 4 tiene derivada nula y acá me queda la derivada temporal de 2 dividido raíz de t en j. Y esto es negativa, es esta derivada, este es el 2, este 2, y la derivada de 1 sobre la raíz es el negativo y es 1/2 por t a la 3/2. O lo que es lo mismo, después de cancelar este 2, es menos t a la menos 3/2. Y esto está en metros sobre segundos al cuadrado. Esta es entonces la aceleración como función del tiempo. Si yo quiero el vector aceleración, y esto es en j,
esto es en J y esto es en J. Acá observamos que es la única componente en J versor, es decir, la aceleración es negativa, mira hacia abajo, ya sé que la intensidad es esta misma. Entonces, el vector aceleración en t0,5 es menos 0,5 a la menos 3 medios en J. Y ese número da menos 2.83 en J. Y esto es metros sobre segundos al cuadrado. Y la intensidad es 2.83 dirigida hacia abajo. Entonces, si vamos a la gráfica, este es el vector posición, supongamos que este sea el instante t0,5, este es el vector velocidad, y el vector aceleración es, en este instante, es este, A, que será función del tiempo, pero tiene una única componente, va a ser siempre vertical y va a ser hacia abajo. Vamos a ver movimiento de un proyectil sin fricción. Consideremos un movimiento plano donde en un determinado punto hacemos un lanzamiento de un proyectil con una determinada velocidad angular y un determinado ángulo. Entonces el proyectil hará una cosa así, aproximadamente. Este es el eje Y, este es el eje X. Este proyectil ha sido lanzado con una velocidad inicial y con un ángulo inicial, ambos conocidos. Y describe una trayectoria que es de ese tipo, que resulta ser una parábola. Entonces, vamos a encontrar esta trayectoria, vamos a encontrar el vector posición, velocidad y aceleración para todos los puntos de esta trayectoria respecto del origen del sistema cartesiano que se encuentra en O. Cuando la partícula esté ahí, que es una posición genérica, el vector posición será r de t tendrá una componente de velocidad que será tangente a la trayectoria, que será el vector v de t, y tendrá una componente de aceleración que, para el caso del movimiento de un proyectil, sin fricción con el aire, la componente de aceleración es la aceleración gravitacional, es decir, es g o menos g porque mira hacia abajo respecto al eje Y que mira hacia arriba. Entonces, para cualquiera de los puntos de esta trayectoria tendremos un vector posición, que sea algo como este, si ese fuese el punto, un vector velocidad tangente a la trayectoria y un vector aceleración, que es la aceleración gravitacional, que para todos los puntos de la trayectoria va a ser constante, negativa, dirigida hacia abajo y de valor conocido, que es la aceleración gravitacional. Entonces, acá decimos, la aceleración en X vale 0. Queda medio feo eso, ¿no? No, bueno. Conocemos la aceleración. La componente en X de la aceleración es 0, porque la componente que tiene es únicamente en Y vale menos G. Que la componente de aceleración sea 0 me dice que esta componente por definición es la derivada de v sub x respecto del tiempo. De acá, diferencial v sub x será a sub x de t. Pero bueno, esto es 0.
¿sí? Entonces, acá integro entre velocidad inicial en la dirección de x, v0x y v sub x. Bueno, esto es 0. Entonces me queda que v sub x es igual a v0x. Y v0x es constante. ¿Sí? Es constante. Y es la componente en x de la velocidad inicial, que es v0 coseno de tita 0 y es constante. Entonces esto es v0 coseno de tita 0. Entonces acá tenemos la velocidad, la componente de velocidad del proyectil en x, y es constante. En y ya no va a ser constante porque tengo aceleración. Entonces, haciendo el mismo análisis, la a de i es la derivada de v sub i respecto del tiempo. Entonces, de acá despejo diferencial v sub i, paso este al otro miembro, como a sub i de t. Y a sub i, la componente de aceleración en i, es la aceleración gravitacional, que es constante y negativa. Entonces, esto es el diferencial v sub i es menos g diferencial de t. Integro ambos miembros, integro entre la velocidad inicial en i, y la velocidad en i, y vamos a considerar que las condiciones iniciales son a partir de t igual a 0. Entre 0 y t integro el tiempo. Bueno, resuelvo esta integral definida y me queda v sub i menos v0i, que lo paso al otro miembro, como positivo, v0i, menos g por t. Cuando sustituyo por 0 es 0, y cuando sustituyo por t, la regla de Barrow me da g por t. Y acá tengo, antes de escribir la forma final, observamos que la velocidad inicial en i es la componente vertical de la velocidad inicial. Entonces, la velocidad en i es v sub 0, la componente vertical, va multiplicada por el seno de tita 0, menos g por t. Y acá tengo entonces la componente en i de la velocidad. Acá observamos que las dos componentes de velocidad se trabajan en forma independiente con las dos componentes de la aceleración, como ya hemos dicho, en componentes cartesianas. En definitiva, acá tengo la velocidad en x, que es constante, y la velocidad en y como función del tiempo, que varía de esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, integraremos estas dos expresiones para encontrar las componentes del vector posición. Estas dos componentes obtenidas son las dos componentes cartesianas del vector velocidad del proyectil. Ahora vamos a calcular, integrando ambas, vamos a calcular las componentes del vector posición del proyectil. Entonces, conozco v sub x, entonces v sub x por definición es de x de t. De acá, de x es v sub x por diferencial de t. Y el v sub x lo sustituyo, porque ahora ya es conocido, lo sustituyo, preparándome para integrar. Entonces, el diferencial de x es vx, que es v0 coseno de tita 0 por diferencial de t. Ahora sí puedo integrar ambos miembros, esta expresión, entre un x0 inicial y el x, y entre 0 y t.
Vamos a suponer que el movimiento en t igual a 0 se inicia en el origen, o sea que x0 es 0. Por lo tanto, integrando esto me queda que x, que es el x de t, es v0 por t por el coseno de θ 0. Entonces acá tengo la componente en x del vector posición. Esta es la x de t. Ahora hago algo similar con la velocidad. La velocidad en i, la componente en i, es di de t. Entonces, di será v sub i por dt. Y donde dice v sub i sustituyo por el v sub i que hemos obtenido en el paso anterior, que es este que está aquí. Entonces, el diferencial de i será v sub i, que es v0 seno de θ 0 menos g por t. Y esto por diferencial de t. Esta expresión la integro a ambos miembros entre I0 e I y entre 0 y t. Nuevamente, si hemos dicho que en el instante inicial en t igual a 0 parte del origen, x0 y 0 son 0. Y así, en el primer miembro tengo la i de t, acá tengo que ir integrando, y esto es v0 t seno de θ 0 menos 1/2 de g por t al cuadrado. Y esta es la componente del vector posición como función del tiempo. Entonces, tenemos, a modo de resumen, tengo conocida la aceleración. Observemos que la aceleración en i la hemos integrado como si fuese función del tiempo. Como si fuese función del tiempo. La aceleración en i es constante, pero al ser constante la puedo pensar como función del tiempo. Así como la pensé en función del tiempo, la podemos pensar en función del desplazamiento. Entonces, la aceleración en i, que es menos g, la puedo pensar como la derivada de v sub i en el tiempo, como lo hemos hecho. Pero esto lo puedo diferenciar de la siguiente forma. De v sub i d sub i por d sub i de t. Donde di de t es la v sub i. Esta es la v sub i. Por lo tanto, esto es v sub i diferencial v sub i sobre diferencial de i. Entonces paso este diferencial de i al segundo miembro donde está el menos g y me queda que v sub i diferencial v sub i es menos g por diferencial de i. Integrando ambos miembros entre velocidad inicial en i y velocidad en i, y entre I0 que dijimos en 0 e i, me queda una expresión que integrando, resolviendo la integral, es v sub i cuadrado sobre 2 menos v sub inicial i cuadrado sobre 2 igual menos g por i. Paso este 2 al otro miembro y despejo v sub i, entonces me queda v sub i cuadrado es igual a v0i cuadrado menos 2g por i. Donde v0i, ya sabemos, lo sustituyo por su valor, entonces
v sub i cuadrado es v0i. v0i es v0 seno de tita 0. Si esto va al cuadrado, todo al cuadrado. Es la velocidad inicial en i. Menos 2 aceleración gravitacional por i. Entonces acá tengo una expresión, ¿sí?, que me da la velocidad en función del desplazamiento, la velocidad vertical en función del desplazamiento vertical. Bueno, entonces tenemos las componentes x e y que hemos obtenido, ambas como función del tiempo, aunque x en realidad es constante y sí resulta ser función del tiempo, y las componentes de velocidad del proyectil. Si nosotros queremos conocer la trayectoria, ¿sí?, esta trayectoria, podemos trabajar con estas dos, independizarnos del tiempo, es decir, despejar t de la primera, sustituirlo aquí y me queda la y en función de la x. Entonces, haciendo eso, despejo de la primera, despejo el tiempo. Y el tiempo es x dividido v0 coseno de tita 0. Ahora este tiempo lo sustituyo en la y me queda que la y es v0t. v0t y t es x dividido v0 coseno de tita 0. Estoy acá, v0t ya está por el seno de tita 0 menos 1/2 de g por tiempo al cuadrado, es decir, x al cuadrado dividido v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de tita 0. Acá cancelamos esto, seno de tita 0 sobre coseno de tita 0, lo escribimos como la tangente y me queda y igual x por la tangente de tita 0 menos, acá no hay nada para hacer en realidad, queda como está, entonces me queda aceleración gravitacional por x cuadrado dividido 2 v0 cuadrado coseno cuadrado de tita 0. Y acá tenemos la función y como función de x. Entonces observamos que es una parábola y resulta ser simétrica. Vamos a calcular la altitud máxima que alcanza el proyectil, que sería esta, vamos a llamarla h. La altitud máxima la vamos a llamar h. ¿Cómo podemos calcular la altitud máxima h? Entonces, venimos acá. Observamos la componente velocidad en i. La componente velocidad en i tiene este valor menos g por t. Fíjense que en el punto de altitud máxima no tiene componente vertical de velocidad nula. La velocidad aquí es únicamente horizontal. Entonces impongo la condición en la componente de velocidad vertical, la nulidad. Entonces puedo despejar el tiempo en el que se produce esa altitud. Entonces venimos acá. Entonces vamos a llamar t asterisco el tiempo que tarda en llegar a la altitud máxima, donde la velocidad es nula, la velocidad vertical. Entonces, en t asterisco, la velocidad en i, que vale v0 seno de tita 0 menos g por t asterisco, es nula. La componente vertical de la velocidad del proyectil es nula en el punto de altitud máxima. Entonces acá puedo despejar este tiempo. Y este tiempo resulta ser v0 seno de tita 0 dividido g. Es el tiempo entonces en que tarda el proyectil en llegar a la altitud máxima. Y para encontrar la altitud máxima venimos aquí, ahí. Entonces, I máxima será I en el tiempo asterisco.
que es lo que hemos dado en llamar h. Entonces sustituyo este tiempo aquí. Y esto es v sub 0, donde dice t, v sub 0, seno de tita 0 sobre g, por seno de tita 0 menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado, v sub 0 al cuadrado, seno cuadrado de tita 0 sobre g cuadrado. Bueno, y aquí entonces h es v0 cuadrado sobre g por el seno cuadrado, v0 cuadrado sobre g por el seno cuadrado de tita 0 menos, esta g con esta g se va, 1/2 de v0 cuadrado seno cuadrado, bueno, esto es un 2 acá. Bueno, esta es entonces la altitud máxima. Otro cálculo de interés sería el alcance. El alcance sería el X máximo. Entonces, a esto lo vamos a llamar alcance, que es el X máximo, que es el X que se produce en un tiempo que, como esto es simétrico, es 2 veces el tiempo asterisco. Entonces, venimos acá. Entonces, el X máximo es el X en 2 veces el tiempo asterisco. Y es lo que hemos dado a llamar L, mayúscula, que es el alcance. Entonces, sustituyendo los valores, esto es V0 por tiempo asterisco 2 veces, entonces 2V0 seno de tita 0 sobre G por coseno de tita 0. Por coseno de tita 0. Bueno, acá no hay mucho para hacer. Esto es 2 veces el seno, perdón, 2 veces V0 cuadrado dividido G, seno de tita 0, coseno de tita 0. Y lo único que podemos hacer es utilizar la identidad trigonométrica que me dice que 2 por el seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo es el seno de 2 veces el ángulo. Por lo tanto, L lo puedo escribir como V0 cuadrado sobre G por el seno de 2 tita 0. Y aquí tengo entonces el alcance. Acá tenemos una rampa de esquí que viene recta acá con una curvita. Entonces el esquiador que viene, esta curvita lo lanza con una velocidad inicial en el punto A que conforma un ángulo determinado tita 0. Después el terreno acá baja, vamos a suponerlo plano con una pendiente dada. Entonces en el punto A el esquiador entra como un proyectil, entra en su trayectoria, ¿sí? Hace esto y sigue por acá y llega al suelo en el punto B. Conocemos esta altura, que son 4 metros, conocemos que medido a lo largo del plano inclinado son 100 metros, la posición del punto B. Queremos hallar el tiempo en que el esquiador llega a B a partir del instante en que pasa por A, o sea, el tiempo que transcurre entre A y B, y la velocidad inicial, donde conocemos la inclinación, conocemos esta distancia, conocemos el ángulo tita 0 y conocemos esta altitud respecto al origen del punto de lanzamiento. El ángulo tita 0, son 25 grados. Bueno, entonces el punto B define las componentes X e Y que tiene el esquiador en el punto B. Por lo tanto, lo que podemos hacer acá es
para visualizarlo un poco mejor, prolongar el eje vertical hasta acá y entonces esta distancia, ¿sí?, es la proyección del plano inclinado de los 100 metros con el ángulo, con esta pendiente, aquí. ¿Sí? Entonces, este ángulo lo vamos a llamar beta. Entonces, beta lo calculamos como arco tangente de 3 dividido 4, según la información que tenemos. De 3 dividido 4. El arco tangente de 3/4 es 36,87 grados. 36,87 grados. Entonces, los 100 metros multiplicados por el coseno de 36 me dan esta distancia horizontal, vamos a llamar O'B. Y los 100 metros multiplicados por el seno de los 36 grados me da esta distancia O'B. Entonces, O'B es 100 metros multiplicado por el coseno de 36,87 grados. Y eso da 80 metros. Y la distancia O'O' es 100 metros por el seno de 36,87 y son 60 metros. Entonces, yo ahora trabajo con las componentes que hemos visto recién, ¿sí? Trabajo con las componentes. Recordemos que las componentes de x son V0 coseno de tita 0 por t y es V0 seno de tita 0 por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Acá a la y le vamos a hacer un pequeño arreglo que es el siguiente. Cuando obtuvimos esta ecuación dijimos y0 igual a 0. Pero si nosotros observamos este dibujo, acá tiene un y0 distinto de 0 para este problema en particular, que es 4 metros. Entonces, en la integración, cuando i0 no es 0, acá se la sumamos, más i0. Bueno, ahora trabajamos estas dos ecuaciones y las reescribimos de la siguiente manera. X, donde X es conocido, que son los 80 metros. Entonces, los 80 metros es V0 por T coseno de tita 0, y tita 0 es 25 grados. Y esta ecuación me da y, venimos al dibujo, y el i, ¿sí?, el i son los 60 metros, pero son negativos, son menos 60 metros, igual. El i0, que el i0 son los 4 metros, si venimos acá, el i inicial son los 4 metros, positivo. Entonces son los 4 metros más V0 t seno de tita 0 de 25 grados menos 1/2 de g por t al cuadrado. En esta ecuación tengo dos incógnitas. En estas dos ecuaciones, perdón, tengo dos incógnitas, V0 y el tiempo. Fíjense, V0 y el tiempo, esta es la aceleración gravitacional, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, aunque una sea cuadrática, la podemos resolver numéricamente. Y la solución de este sistema de ecuaciones arroja el valor V sub 0, 19,42 metros sobre segundos y el tiempo 4,54 segundos. Entonces,
Así tenemos resueltas las dos incógnitas que se nos piden, que es la velocidad del esquiador y el tiempo que tarda en ir desde A hasta B.